Entrevista al maestro Alfredo del Mónaco, sede del posgrado de Musicología Latinoamericana de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, Centro Comercial Los Chaguaramos, lunes 7 de enero de 2008 a las 7 de la noche. Maestro, vamos a conversar hoy brevemente, espero, sobre los festivales de música latinoamericana que se hicieron en Caracas, principalmente el de 1966. En primer término quería preguntarle cómo tuvo usted información acerca de la realización de ese evento. ¿Usted tuvo conocimiento de la preparación que se hizo, o si tuvo usted participación, o aunque sea como espectador, en los festivales anteriores del 54 y del 57? No, yo era un joven, entonces un muchacho de 14, 15 años, cuando sucedieron los primeros dos festivales. Tuve oportunidad de ir a la concha acústica, escucharla sobre los maestros. Yo era un joven que apenas estudiaba, comenzaba mis estudios. Para el 66 yo ya había terminado casi todos mis estudios con el maestro Primo Casales. Y me enteré de la preparación de ese tercer festival a través de que los amigos eran amigos comunes, todos los que prepararon el festival. Así que en conversaciones privadas, personales con Eduardo Lirespejo, con Alfredo Gerbes, que estaba en la Radio Nacional entonces, ya teníamos noticias que se estaba organizando el festival en coordinación con el INCIBA de la época, donde el profesor Lirespejo estaba miembro de Relaciones Internacionales, y la ayuda del Consejo Municipal, la ayuda de la Secretaría de la Presidencia de la República, por supuesto el motor, impulsor de todo esto fue el doctor Inocente Palacios. Se logró una lista grandísima de invitados que vinieron de todas partes del mundo. Para mí fue una oportunidad única en mi vida. Nunca he tenido una cosa igual de tener sentados delante de mí al padre de la música concreta. Exacto. Estuvo un maestro de los más sabios que yo jamás haya conocido, Joseph Stahl. Es correcto. El decano de los compositores israelitas, que debe estar cumpliendo 100 años y todavía vive, y estaba con proyectos, yo supe, pero otros pueden estar todavía con proyectos de estrenar óperas y cosas por el estilo. Una maravilla. Él tuvo la suerte de ser formado en Berlín, él era judío de Berlín, y su padre era el rabino principal, así que en resumen Joseph Stahl se forma en el Berlín de los años 20. Con todo lo mejor de todo. De las personalidades. Piano, dirección, composición, tuvo de profesores a Schoenberg, a Hindemith, de Arthur Bengler, de asesor en dirección orquestal. Bueno, lo mejor de aquella época. Y era un hombre muy amable, muy sencillo. Mis conversaciones con Joseph Stahl me iluminaron muchísimo. Me dieron toda la información y toda la bibliografía que él me mandó por carta desde Israel a Caracas. Han sido las maravillas del libro, que hoy en día están conceptuadas como ya imprescindibles en la música moderna, y yo he fotocopiado algunos aquí para la unidad de arte. Fueron recomendaciones iniciales de él de aquellos años. Mire, maestro, usted es un caso, digamos, una especie de rara avis. Correcto, sí. Dentro de lo que era el ambiente musical venezolano de esa época. Totalmente. Usted, digamos, ¿cómo llega usted a tener esa posición, digamos, dentro del esquema de la mentalidad de los compositores y de la música venezolana de esa época? Usted se diferencia de una forma muy radical. Usted... muy diferente. Muy diferente. Radical nunca fue diferente. Sí, muy diferente. Usted cuando llegan esos eventos, ¿ya usted estaba con esa inquietud? ¿O usted toda la vida? Toda la vida. Y eso, digamos, ¿cómo tiene que tener un origen, digamos? Algún momento usted tiene que haber deslindado, digamos. No, nunca hice un deslinde. Yo siendo un niño grande, ya adolescente, joven, 12, 14 años, me encantaba escuchar Stravinsky. Nadie escuchaba Stravinsky acá. Viví con mi familia un año en Estados Unidos, donde tuve oportunidad de conocer muchas cosas modernas y todo esto. Y en el año 60 por allí me empezó a interesar las primeras experiencias de música electroacústica. Claro, eran muy rudimentarias, y lo que se hacía, por ejemplo, en la escuela de música concreta no me interesaba musicalmente. Claro, ellos no eran músicos realmente, yo era un politecnician, un técnico, porque digo que llamó la atención sobre estas posibilidades extramusicales, hacer las cosas, a mí me interesó como fenómeno. Y aquí, por ejemplo, en este festival conocí a Usachevsky y a Mario Davidovsky, con quienes tuve inmediatamente comunicación, y gracias a esa comunicación inicial ellos me invitan
2 años más tarde a trabajar con ellos en la Universidad de Columbia. Entonces, todo el provecho que yo les saqué a esos festivales es inmenso. ¿Cuál era la mentalidad de los músicos o de los compositores venezolanos de esa época? Bueno, básicamente muy opuestos a la música contemporánea en todos los aspectos, ¿verdad? En todo tiempo fue así. Todo el tiempo fue así. Por eso yo encontré, digamos, un apoyo en estas personas que te mencioné, una especie de solidaridad, de compartir espiritualmente inquietudes distintas. En ese mismo año llegó Janis Johnny, aquí ya éramos dos. Claro. Que podíamos conversar un poco más. Claro. ¿Cómo usted caracterizaría, digamos, cuál era la objeción principal que en ese medio se le hacía a la vanguardia? Debo mencionar también a Miguel Ángel Fuster, Gustavo Artiles, a Alfredo Hermes, que ya lo mencioné, y era un grupo que éramos amigos, nos dábamos una especie de apoyo moral con las artes nuevas. ¿No se sentían un poco solitarios dentro de ese ambiente? Por lo menos nosotros nos ayudábamos mucho, dedicado a la Radio Nacional. Yo hice los primeros programas de música contemporánea con los primeros discos que llegaban aquí en la música 70. Fueron los primeros y habían un estímulo entre nosotros mismos. Claro. ¿Cuál era la objeción que se le hacía principalmente a la música contemporánea dentro de ese medio en el cual usted estaba viviendo aquí en Caracas? Bueno, en primer lugar había un gran desconocimiento y había una reacción básicamente de negación de que aquello fuera música. Sí, eso trajo algunos incidentes lamentables durante el festival, en algunos de los conciertos que no llegaron a mayor trascendencia, simplemente maestros compositores nacionales que gritaban cosas en la ejecución, pero sin ninguna trascendencia. Tengo entendido, digamos, que el estudio de fonología, dentro del plan, digamos, de los que organizaron aquel festival, el estudio de fonología iba a funcionar como una especie de centro de formación en música electrónica para los compositores venezolanos. Se pensaban algunos becarios de afuera también, si pudieran venir en un futuro. Era una experiencia quizá similar a la que se estaba haciendo en ese tiempo en el Ditela en Buenos Aires, pero a menor dimensión. Pues no sé cuál era la dimensión del Ditela, pero nuestro equipo era bastante superior que llegamos a tener aquí, bastante más actualizado. Cuando digo que la dimensión del Ditela es porque en el Ditela, digamos, no era solamente la música electrónica, sino una institución donde se enseñaba composición, donde habían invitados internacionales, estaba la figura de Alberto Ginastera como gran, de Juan Carlos Paz, etcétera. Yo a veces he pensado, no sé si es correcto, que quizás ese hecho de que esos palacios, los que formaron la llamada entonces Comisión de Estudios Musicales, tuvieran la idea de formar una institución de esta naturaleza, pudiera haber sido un poco inspirado en esa experiencia que ya en los años 63-64 se estaba dando, o puede que no haya sido así. No sé, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Con exactitud no podría responder, porque tal vez hubo una inspiración de hacer otro polo distinto acá, pero se unió también al festival algo muy importante, que no solamente fue la fundación del centro, sino que este instituto sirvió de pretexto para armonizar, musicalizar más exactamente un espectáculo que se llamaba Caracas. Homenaje a Caracas. Homenaje a Caracas, que se iba a hacer hacia el año 68. Hacia el cuatricentenario. Y lo iba... todo esto, los motores estaba detrás de esto entusiasmando, moviendo las cosas con el doctor Inocente Palacios, ¿no? Es correcto. Y se encargó a Miguel Ángel Fuster que hiciera la música de estos. Fuster finalmente no la hizo, y quien la hizo fue José Vicente Azuar, que dirigía el Instituto de Fonología. Hizo la música del espectáculo homenaje. Él hizo la música del espectáculo. Homenaje para él. Sí, yo tengo noticias, digamos, de que Azuar llega, vamos a decir, así, creo que al último trimestre del año 65, durante todo el año 66 trabaja en la organización del estudio, claro, pero no tengo noticias de que realmente hubiera tenido una labor aparte de la organización de comprar los equipos, supongo, de organizar, que hubiera tenido ningún tipo de labor pedagógica o que se haya llegado a llevar a cabo el proyecto original del estudio. No hubo esa labor pedagógica. ¿Usted no estudió con él? Sí, pero es un poquito después. Ajá. En el sentido siguiente, él estaba aquí en el 65 y nadie sabía que él estaba aquí. Okay. Así que él tenía todo el estudio a su disposición en el sótano de la Concha Acústica. Yo trabajé con él
un poco, hice mi estudio electrónico número 1 y hice cromofonías 1, que son las 2 obras electroacústicas primeras que se hacen en Venezuela. Exacto. En el año 67 más o menos. Ya después de terminado el festival. Me costó cierta énfasis de mostrar mi interés en trabajar allí y en cierta forma insistí, me metí a trabajar allí en mi obra, ¿no? Nunca hubo, digamos, una apertura por parte de él como directora que se formara un grupo allí, nunca diciendo lo contrario precisamente. O sea, exacto, esa es la impresión que da. Él pasa todo el año 66 quejándose de que no sabe si va a trabajar y tuvo todo el estudio para él y trabajó algunas obras allí que hizo. Ah, ok. ¿No había otras personas dentro, aparte de usted? Yo llevé a Isabel Ares. Ajá. Ya en el año 68, yo ya había hecho mis primeras obras en este grupo de amigos, donde estaba Lucerita Ramón y Rivera, estaba Isabel Ares, profesor Lira Espejo, estaba Alfredo Herbes, todos nos dábamos ánimo mutuamente, ¿no? Claro. Cierta especie de apoyo moral. Y había entusiasmo, entonces yo entusiasmé a Isabel. En ese tiempo ya Azuar no estaba en Venezuela. Sí, estaba allí, estaba en el laboratorio. Y fue aquí con Azuar que Isabel pudo grabar algunas muestras y hacer la obra de timbales y de cinta magnética, que la hizo allí. Pero no era, digamos, una colaboración realmente para los fines por los cuales se trajo. Claro, ir compositores, formarlos, etcétera, nada de eso. Claro. Foster creo que se entusiasmó por completo por esa misma actitud, desapareció. Claro. Y el trabajo de la musicalización quedó entonces en manos de Azuar. Maestro, durante el festival se llevó a cabo un congreso internacional de música. En el mismo participaron algunas de las figuras más importantes de la musicología y de la composición del siglo XX. Usted estaba en una comisión que se llamaba Ubicación Histórica del Pensamiento Musical Contemporáneo. No sé si se acuerda. Aquí aparece un documento donde se aparece con Pierre Schaeffer, Stuckenschmidt, Gustavo Becerra, Guillermo Espinosa, Antonio Esteves, Alfredo Matilla, José Stahl, Francés Hernández, está usted. Y el responsable era Guillermo Espinosa, el compositor colombiano. ¿Nos puede hablar un poco de cómo se desenvolvió ese congreso, cómo trabajaron estas comisiones? No, yo asistía por las mañanas a las reuniones que eran en la sala E de la Universidad Central, muy entusiasmado con esa oportunidad. Todas las personalidades que acabas de mencionar estaban allí. Y debió ser en alguna de esas sesiones que me nombraron, pero a estas alturas, a 40 años, y claro, ya no lo recuerdo. Sí recuerdo que hablamos de la Comisión para el Estudio de la Música Contemporánea en Venezuela, porque eso era lo que se hablaba todo el tiempo. Sí. Esta comisión para abrir pues, el país, incorporarle, ya que el laboratorio de fonología era próximo a abrirse, que ya demoró 2 años a abrirse. Y yo entré porque insistía para trabajar mi obra, sí. Claro. Y así pues hice esas 2 pequeñas obras. De todas estas personalidades, sí, todos hicieron ponencias muy buenas, cada uno explicó su trabajo. Lutoslavski habló Penderecki, todos mostraron sus últimas obras. Para mí era una cosa extraordinaria, todo el mundo estaba aquí, y una cantidad de disciplinas que eran nuevas para mí. Claro. Yo, pues, no cabía mi entusiasmo, pero me vinculé con todos ellos. Ese entusiasmo no era compartido por sus, digamos, compañeros de generación. Yo era solo. Tengo entendido, digamos, que entre las otras comisiones, digamos, los venezolanos, aparte de la que yo le mencioné, la Comisión de Problemas Técnicos no había ningún venezolano. Estaba Hilda Vianda, Penderecki, Azuar, Lutoslavski, Schaeffer. En la de enseñanza musical estaban todos los venezolanos: Calcaño, Sauce, Vinicio Adames e Isabel Ares. Y en los de problemas del compositor latinoamericano estaba Inocente Carreño, Antonio Esteves, José Luis Muñoz, junto con Taurielo, Cervetti, Roque Cordero, etc. Continuamos con la entrevista. Durante el congreso, digamos, hay, como le digo, hay pocos, vamos a decir, los compositores son los que eran ubicados, digamos, en unas comisiones que no estaban comprometidas con los problemas estrictos de la música contemporánea. ¿Cómo se definieron esas comisiones? ¿Cómo fue la participación venezolana en este evento?
A estas alturas no recuerdo que sí, Isabel Ares subió a algunas de las sesiones conmigo, fuimos allí a las sesiones de la sala E, las discusiones, se nombraron las comisiones. Yo me imagino que por ser el país anfitrión, la comisión educativa que gobernaba pues, los maestros venezolanos, pero en general lo que costaba era una gran atmósfera de adversidad al festival. Sí, inclusive no solamente durante el Congreso, durante el festival mismo hubo manifestaciones adversas al festival. En algunos conciertos, algunos de los profesores nacionales elevaron la voz contra las obras que se estaban tocando, incluso con insultos. Tengo aquí una nota que creo que es de Ramón y Rivera, donde dice lo siguiente. Está hablando de un concierto donde se estrenó la obra de Hilda Vianda, que era una compositora, digamos, de la vanguardia argentina de entonces. El concierto tenía entre las obras venezolanas una cantata del maestro Leopoldo Billings. Dice aquí la nota de prensa que la noche de su ejecución, tal como si se hubieran puesto previamente de acuerdo, un grupo de jóvenes estudiantes de música se hizo portavoz evidente del desacuerdo, citando la obra y llevando incluso sus manifestaciones hasta gritar su encendida protesta por lo que consideraban un atentado contra la música. Más adelante dice la nota del maestro Ramón y Rivera, publicada en esa época, los jóvenes citadores acababan de demostrar entusiastamente con sus gritos querer ofrecer el homenaje de su admiración al compositor nacional Leopoldo Billings, el cual representaría con su cantata Laudate Servum Domine la contrapartida de la novedosa obra argentina. ¿Usted recuerda ese acontecimiento? Yo, ese fin último que menciona Ramón y Rivera, que acá por detrás me lo desconozco completamente. Sí recuerdo que varios de los maestros se pusieron de pie e insultaron a Hilda Vianda. Le gritaron a Hilda Vianda, usted ha insultado la música. Casualmente yo estaba sentado enfrente y la profesora que le gritaba estaba detrás de mí, así que en los grados del aula magna, de la concha acústica. Así que pude presenciar todo. Y Hilda Vianda se reía, le decía ignorante. O sea, fue fuerte, digamos. Les decía ignorantes riéndose, así no les tomó muy en cuenta, ¿no? Decía Ramón y Rivera que los pitos se mezclaban con el entusiasmo. La reacción del público, digamos, no los compositores. Lo que hubo fue unos grandes aplausos y era un grupo muy pequeño los que vociferaban y gritaban. El público en general, ¿estoy hablando del público o no los compositores ni los estudiantes de música, sino el público cómo recibió esa música? No, que aplaudían al final de cada obra, ninguno tenía pues que vociferar, entonces profesores de música fueron los que vociferaron en contra de esto, sí. Incluso hubo el pasaje famoso de intervención del maestro Sojo en la antigua Biblioteca Nacional, protestando contra una obra. Se nota que, pienso yo, que ya tenía la protesta elaborada en la cabeza, porque el momento que le hace la protesta lo hizo contra una obra de Rodolfo Hasser completamente conservadora, incluso bajo el ala de Bela Bartok, que no tenía nada que ver con esas cosas, era una sonata. Imagínense, para el dúo de piano que tocaba Yubi Jaime y alguien más. Y el maestro comenzó diciendo, no tengo nada contra las pianistas nuestras, quienes admiro, protesto contra el mal gusto de esta obra. Y era una obra que estaba conservadora. 40 años atrás. 40 años atrás, que para el maestro Hasser era un adelanto gigantesco, una obra que estaba bajo el ala de Bartok, digamos así. Claro. Y resulta que las obras que realmente la debía picar eran otras, y no fueron esas, o sea, da la impresión que ya había el discurso elaborado y que encontraba el momento. ¿Sí? Claro. Hay mucho de misoneísmo en esto. Misoneísmo es la desconfianza a lo desconocido, que viene de una fuente desconocida. Y hay mucho de exofobia también. Un nacionalismo malentendido. Un nacionalismo malentendido. Malentendido, muy local y muy irritado porque se sienten incómodos frente a la persona preparada. Claro. Déjame buscar aquí otras cosas que quería preguntarle. Igualito. Hay que avisarme para... fíjese, usted podría... usted diría que la mentalidad, el nacionalismo en esta época venezolano, digamos, que tuvo su momento más importante en el año 54, cuando se tenía la cantata criolla y las obras emblemáticas de esa escuela, en cierto modo parece haber sufrido un periodo muy acelerado de decadencia a partir de ese momento, porque son apenas 12 años después. ¿Y a qué atribuye, digamos,
si es que eso se considera que eso puede haber sido así, ¿a qué atribuyes ese rápido, cómo diríamos? Esa rápida no evolución, digamos, de la música venezolana en ese momento. Yo no lo sabría decir porque no participaba nunca en los movimientos nacionalistas de acá. Pero yo pienso que el gran nacionalismo en Latinoamérica fue el lugar en los años 20, 30 y 40. Exacto. Que fue donde se produjeron las obras más significativas de los viejos maestros Villalobos, Chávez y el joven Ginastera, porque no siempre los ponen juntos, pero Ginastera puede ser hijo de claro, sobradamente. Por supuesto. Esa es otra generación, pero se incorpora muy joven a estos movimientos. Y ya eso hicieron lo suyo. Revueltas, por ejemplo, una maravilla. Claro. Revueltas es una maravilla de obra. Y el lenguaje, ya el mundo entero va cambiando los lenguajes y se incorporan otros lenguajes. Ahora, yo no sabría decirlo por qué no prospera un movimiento nacional. Pienso más bien que es que no es nacional. Es más bien local. Muy regional, digamos. Muy regionalista, y el nacionalismo tiene que enriquecerse. Lo decía de Falla, un gran nacionalista. Claro, exacto. Estaba muy en contra del nacionalismo estrecho. En los pocos textos que dejó de Falla escrito hay un artículo sobre el nacionalismo estrecho, que dice que perjudica a la música nacional. Claro. Que terminan cayendo en lugares comunes que se repiten, en fórmulas estereotipadas, abusando de ellas. Es correcto. Falla. Así que realmente, ahora en mi caso particular nunca me interesó los estereotipos. Claro. Me interesaba más la investigación y mi obra personal. Por supuesto. Así que yo nunca estuve en este tipo de conversaciones, ni coloquios, ni obras tampoco. Sobre las obras que ganaron el concurso de composición, que en ese momento era para los compositores menores de 40 años, creo que ganador fue la obra de Carlos Tuxenbank. Tuxenbank, muy bien. Hubo una obra de Jacqueline Nova, compositora colombiana. Muy bella pieza de Jacqueline. Exacto, creo que estaba Sergio Cervetti, obtuvo una mención en parte de una obra de cuerdas también. Exacto. ¿Qué impresión le causaron a usted esas obras? Muy buenas, sí, todas. Con Jacqueline Nova tuve una bella amistad a partir de ese momento. Nos conocimos en las gradas de la Concha Acústica. Ajá. Y años después, cuando yo me marqué a Nueva York, mantuvimos correspondencia. Ella luchó solita en Bogotá por abrir el ambiente. Hizo una cantidad de conciertos de música electroacústica en el año 70 en Bogotá, que ya te imaginas cómo sería aquello. Claro. Y ella tenía una enfermedad degenerativa y falleció muy joven. Sí. Pero la obra de ella es excelente, una sólida compositora de primera. Lástima, la muerte tan joven. La obra de Cervetti muy buena también, y la obra de gran orquesta de Tuxenbank, claro, tenía todos los recursos de la gran orquesta. Era realmente una obra muy influida por Schoenberg, de las variaciones de Schoenberg para orquesta. Bueno, es una obra muy bella, muy bien hecha, pero está bajo el ala. Exacto. Del expresionismo alemán, de topónicos, aldeas, atonales, etcétera, de la obra schoenbergiana, pero muy sólida. También tengo noticias que en esos, vamos a decir, faltando un mes o 2 meses antes de la realización del festival, hubo 2 acontecimientos que me llaman mucho la atención. Una es una carta de la Orquesta Sinfónica de Venezuela a los organizadores del festival, quejándose por ciertas obras, en específico la obra de la compositora peruana Porcia Scott y del compositor Aurelio de la Vega, Analibus creo que se llamaba, que al final no se pudo tocar. Y también hubo una carta de la Asociación Venezolana de Autores y Compositores, firmada entre otros por Antonio Lauro, una cantidad de maestros de esa época. Sí, la VAC. La VAC. Exacto. No Fernet, sino la VAC, Asociación Venezolana. Sí, exacto, me refiero a la VAC. Donde ellos se quejaban porque el festival no estaba reconociendo suficientemente, estoy diciéndolo un poco no exacto, en manera textual, la labor de los compositores venezolanos, y los había relegado para el concierto de clausura cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, etcétera. Y de hecho también de las 5 comisiones que hizo la organización del festival de obras a los compositores venezolanos, solamente Racés Hernández López fue el que cumplió con su encargo, vamos a decirlo así, y los demás compositores no cumplieron, no tuvieron tiempo. Ellos, la única argumento es que no tuvieron tiempo porque trabajaban mucho, etcétera, y no les daba tiempo de componer la obra. Usted, no sé si tiene alguna información, o usted cree que eso fue así o no hubo la disposición para participar.
No sabría decirlo porque me estoy enterando en este momento de esas cartas. Ajá. Yo no sabía que esas cartas existieran, pero Eso no tuvo trascendencia pública, digamos, en esa época. no creo, no recuerdo ninguna trascendencia. Dado el clima de adversidad que ellos tenían, pues Se sentía ese clima, sí, en el el ambiente. clima de parte de estos grupos, sí. Eran los grupos dominantes, vamos a decirlo así, de la música venezolana. Sí, absolutamente, y ellos se sentían un poco mal, pero de que haya quedado un concierto final no es cierto, porque si la obra de Vienen se estrenó junto Sí, con la Isla exacto. Llantas, porque había obras mezcladas también. No, claro, porque hubo un concierto con las obras de los premios nacionales, porque como no se habían podido, ¿cómo decirlo? Los compañeros no habían respondido con la comisión de obras, se hizo un concierto, digamos, con los ganadores de los concursos nacionales, que eran Carreño, José Antonio Abreu y Alba Quintanilla, creo. También, esos mismos 2 meses antes del festival, hay una crisis terrible económica que casi da el traste con el festival. O sea, el festival tenía un presupuesto y a última hora el INCIDE dice no hay dinero. Nada de esto tuvo trascendencia pública que se recuerda. Mira, me estás haciendo buena memoria. Algo escuché, pero a 40 años de distancia con detalle, más nunca volví a pensar en ello, de que hubo un momento que el dinero se hizo difícil, pero se consiguió el dinero, no sé si el Consejo Municipal o otra institución, la Secretaría de la Presidencia, yo creo, porque yo sé que la Secretaría del Presidente León ayudaron. claro, Ayudaron la Secretaría de las otras presidencias de los festivales anteriores, por supuesto, en la época de Pérez Jiménez, pues. claro, Fue la Secretaría de la Presidencia, Raúl Zulé Valdós, que Sí. puso el dinero, exacto. que hizo, Sí, en la época de Pérez Jiménez. y aquí también, la época de Leoni, sé que fue la Secretaría de la Presidencia, o sea que me imagino que entre las personas que manejaron los presupuestos habrá de saber Claro, una falla económica que la hayan sufrido, pero lo cierto es que el festival se hizo a todo meter y maravillosamente bien. claro. Sí. Pero, En cuanto a las partituras esas que tú mencionas, que la Sinfónica Venezuela, me recordaba, si mal no recuerdo, que los autores nunca me lo dieron expresamente, eran partituras que si él no estaba aquí presente, el autor, era muy difícil para unos músicos que no tenían la experiencia de tocar este tipo de obra entender realmente lo que se quería hacer, y muchas de estas partituras no traen indicaciones suficientes claro, sobre las acciones que hay que hacer. claro, Entonces la obra de La Vega se sustituyó por una sinfonía en 3 partes, exacto. o en 4 partes. Sí, sí, sí. Sinfonía en 4 partes, de una obra excelente de Aurelio de la Vega. Pero en otro lenguaje, supongo. Pues mira, lenguaje contemporáneo, actual, sí, actual y muy bien hecha. Una obra que estaba dentro de lo que se hacía. Quizás esa partitura no se necesitaba explicaciones exteriores, Claro. actos ni gestos, y era una escritura más accesible. Claro, Porque había problemas con las escrituras, como pasó con muchos aleatorios, pero no solamente en Venezuela, en el mundo entero, que no eran suficientemente explícitos. claro. Fue el famoso incidente del Brown en Roma en el año 62, que se quedó una obra, estaba mal tocada, pero a partir de ese momento, todo el Brown volvió a la escritura más tradicional, a partir Claro. del año 72. Interesante. Porque si no quieres saber, si quieres debes explicar todo muy claramente. Claro. Claro. Maestro, una última pregunta sobre la trascendencia del festival. Da la impresión de que, vamos a decir, después de los primeros festivales siempre hubo la inquietud en los organizadores de continuar que el festival fuera bienal, que fuera una especie de equivalente al Festival de Washington. Incluso hay proyectos de que las siguientes emisiones del cuarto, el quinto festival, que nunca se hicieron en esa época, inclusive van a incluir obras no solamente de contenido americano, sino de Europa, de Asia, etcétera, ¿no? Es decir, tener una aspiración a hacer un festival universal, un poco pienso yo como el festival de la CIMC o algo así. Pero ese festival no se continuó, sus organizaciones no continuaron, y aunque siempre se le dio un gran valor al evento por su trascendencia, pero dada la mentalidad que se vivía en ese momento, ¿usted cree que eso fue así? ¿Que el festival tuvo realmente trascendencia en la música venezolana? Yo creo que en cuanto a la continuidad en todos los festivales siempre se desea. Exacto. Que se regularicen por periodos, y todas estas cosas son buenos deseos. Pero dado la animadversión y dado también que no había interés pues, en esta comunidad musical por nada que no fuera lo rudimentario, pero obvio que ellos hacían,
pues no había ese apoyo en los músicos nacionales, nunca lo hubo. Hubo mucha incomprensión de la Sinfónica de Venezuela, por ejemplo, y todo. Pero yo creo que eso ayuda mucho a que la continuidad no se mantenga. Claro. Porque crean siempre trabas. Claro. Pero usted no tiene noticias, digamos, de que algunos compositores hubieran revisado su actitud frente después de la experiencia que significó. No recuerdo. En cuanto a la trascendencia del festival, que es la primera parte de su pregunta, para mí fue sumamente trascendente. A partir de ese momento me conecté con el mundo entero. Me dieron invitaciones para irme a trabajar a Israel con 2 estados. Yo gané el concurso de Ditela del año siguiente, por concurso. Exacto. Y no fui allí porque recibí una carta financiera que aún conservo. Me dice que usted ganó el concurso, pero no hay dinero para la beca suya. Lo cual revela ya mucho de cómo se hacen las cosas en Latinoamérica. Exacto, también. claro. El ganador fui yo, no los que ellos pusieron allá. Por supuesto. Tengo la carta. Y luego mi conexión con Usacheski y con Davidovsky, que me invitaron puertas abiertas a trabajar en la Universidad de Columbia. Es decir, mayor trascendencia para mí de ese evento no puede haber. Claro. La invitación de Joseph Stahl para irme a Israel, estalló la guerra a los 6 días, aunque yo ya me iba para Nueva York, pero era una puerta abierta. Por supuesto. Y me relacioné con los polacos que estaban acá. Claro. Me relacioné con los franceses, con Tessefer, me relacioné con todo lo mejor del mundo que en ese momento había. Claro, pero eso fue, digamos, para usted, pero una cosa claro, personal. Pero por supuesto. En el medio venezolano no tuvo ese impacto, digamos. No hubo. El medio venezolano son muy adversos realmente a este tipo de eventos. No sé por qué, esto nadie muere de un festival de música. Claro. Sino al revés, uno se enriquece, uno conoce gente interesante, nuevas técnicas, uno está siempre estudiando. ¿Ha cambiado eso, digamos, después de eso, de que esa generación ya no está en las posiciones dominantes, digamos así? ¿Ha cambiado esa actitud? Yo creo que en los jóvenes nacidos ya después de más o menos 50 y pico, 60 en adelante, hay otra actitud totalmente distinta. Totalmente. Hoy en día tenemos una generación de compositores jóvenes viviendo en el extranjero, trabajando y ganando premios y todo. O sea que la actitud es totalmente distinta. Claro. Muy distinta, pero es una generación que ya son 20 y tantos años menos que yo. Claro. Se puede decir que no están bajo la influencia. Aún no habían nacido para esa época, muchos de ellos no habían nacido. Claro. Se puede decir que se trata de una generación que no tuvo la influencia directa del nacionalismo. No, creo que no la tuvo, o la disfruta escuchándola y tocando de vez en cuando, pero no tiene una convicción. No hay una ideología nacionalista. Una ideología nacionalista que los paraliza. Exacto. Y prueba de ellos que han recibido diplomas en universidades exigentes en el extranjero, en conservatorios, muchos de ellos están haciendo vida en el extranjero. No quiero mencionar mucho porque me van a quedar de tantos que me van a quedar afuera, pero está Víctor Varela en Suecia, está Julio de Escribán en Inglaterra, está en Francia Mirko Escalona, que ha ganado varios premios internacionales y su obra se está tocando. Sí, pero son gente muy joven, esas personas no habían nacido en esa época. No habían nacido, pero son personas que funcionan aquí, y aquí en Caracas hay varios de estos jóvenes que asisten al curso conmigo. Exacto. Son personas muy abiertas, muy inteligentes, tienen otro mundo en la cabeza. ¿Querría usted hacer algún otro comentario final sobre el objeto de esta entrevista? No, me parece que lo que decías tú preguntabas, yo con muchísimo gusto, si tienes alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, maestro Alfredo Mónaco, por su tiempo. No, bien.